Muy bien, pues bueno, en este instante vamos a iniciar el evento de coyunturas, las Fuerzas Armadas en México, y para ello vamos a dar la palabra a Cintia Lara, quien es alumna de la licenciatura en Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Adelante, Cintia, bienvenida. Claro, muchas gracias, profesor. Pues buenas tardes a todos y todas las presentes. Yo soy Cintia Janet Lara Luna y en nombre de la Sociedad de Alumnas y Alumnos de la Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la SALTP, les doy la más cordial bienvenida a Coyunturas, el foro de diálogo sobre temas de la agenda pública, tanto local como internacional, que ofrece el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Esta tarde tendremos un intercambio de ideas interesantísimo sobre un tema emergente de la agenda pública nacional: las Fuerzas Armadas en México, el rol de los militares en la arena pública. Y bueno, antes de presentar a los panelistas y a la moderadora de esta mesa, les invito a enviar sus preguntas para nuestros expertos invitados por medio del Menti que está apareciendo en sus pantallas. Y ahora sí, para dar inicio a este panel, permítanme presentarles a nuestros distinguidos invitados de esta tarde. En primer lugar, saludamos a la doctora Anaís Medeiros Pasos, quien es profesora de Ciencia Política en la Universidad Federal de Santa Catarina, formando parte del Instituto de Memoria y Derechos Humanos de la misma universidad. Ella cuenta con el grado de maestría en Ciencia Política por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y un doctorado en Sociología Política comparada por Sciences Po París. Como postdoctorante en la Universidad de Sao Paulo, se dedica al estudio de las Fuerzas Armadas como policías, así como las implicaciones políticas para los regímenes democráticos de dichas misiones. Su investigación ha sido publicada en revistas de revisión de pares como Third World Quarterly, Bulletin of Latin American Research y la revista brasileira de estudios en defensa. Muchas gracias, doctora Pasos, por estar hoy con nosotros. Contamos también con la presencia del doctor Raúl Benítez Manaut, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es presidente de la organización no gubernamental Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC. Él tiene estudios de sociología en la UNAM, de maestría en economía y política internacional en el CIDE y de doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Ha sido profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, de la Universidad Americana de Washington y del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos. Sus escritos se centran en teoría de conflictos y negociaciones de paz, geopolítica y seguridad nacional de México y seguridad en América del Norte. Entre sus publicaciones se encuentran La teoría militar y la guerra civil en El Salvador, Mexico and the New Challenges of Hemispheric Security, y es coeditor de los libros El rompecabezas, conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI, y Atrás de la seguridad y la defensa de México. Muchas gracias también, doctor Benítez, por acompañarnos esta tarde. Y finalmente, me permito presentar a la moderadora de esta mesa, la doctora María Teresa Martínez Trujillo, quien es profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. La profesora Martínez es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestra en Ciencia Política por la misma institución, licenciada en Ciencia Política por el ITAM y cuenta también con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Ella es miembro del Programa para México y Centroamérica de Noria Research. Su trayectoria profesional incluye el desarrollo de investigaciones relativas a seguridad pública, violencia y justicia en el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre opinión pública en el Departamento de Investigación por encuestas del periódico Reforma y como consultora en diversos proyectos de investigación con instituciones y firmas tales como el Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa e Identa Consultores. Entre los temas de interés de su investigación están los mecanismos de protección implementados en contextos violentos y criminales, los actores violentos estatales y no estatales, y las configuraciones político-criminales en América Latina, especialmente en México. Actualmente, ella coordina el seminario de investigación Repensar a las mujeres en la violencia, que ha reunido a 14 investigadoras de diversas universidades en el mundo y cuyo principal objetivo es cuestionar las narrativas androcéntricas que dominan el relato de la violencia en México y con ello verter luz sobre el oscurecido rol de las mujeres como agentes en las configuraciones violentas. Gracias, doctora Martínez, por moderar este panel. Y bueno, sin más que decir, en este momento le cedo la palabra. Adelante, doctora Tere, a ver si nos escucha. No sé.
No sé si nos puedes escuchar, Tere. Ya le estoy preguntando a ver si algo pasó con el internet. Ya saben que estas cosas suelen... A ver, un segundito. Doctor Paul, parece que tiene problemas con el audio. No, perdonen ustedes ya, es que no me permitía quitarle el mute, me decía que el host no me permitía quitarme el mute, una disculpa. Bueno, estas cosas pasan todo el tiempo, parece que ya somos expertos, pero en el fondo no tanto. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que a mí me entusiasma muchísimo moderar este panel porque tanto el doctor Benítez Manaut como la doctora Pasos son no solamente unos expertos en el tema, sino personas a las que yo admiro profundamente, que he seguido su trabajo de manera muy detallada y que me parece que nos van a ayudar a comprender muy bien este fenómeno que hoy enfrentamos y de alguna manera también nos van a permitir pues darle una perspectiva más amplia que exclusivamente lo que está ocurriendo hoy en día. Me gustaría comenzar por poner, digamos, sobre la mesa un poco la dinámica en la que procederíamos. Le pediría primero al doctor Benítez Manaut que haga una primera intervención de alrededor de unos 10 minutos a partir de una pregunta, digamos, con la que voy a establecer la salida de la discusión. Y después la doctora Medeiros Pasos haría una contribución adicional y a partir de eso establecemos, digamos, una charla que nos va a permitir sobre todo hacer una conversación entre ustedes. Llamo su atención sobre el hecho que sobre todo nuestra audiencia son nuestros profesores investigadores, los profesores del departamento, pero muchos de nuestros estudiantes y exestudiantes. Entonces aquí también hay una población de gente muy joven que se interesa por esos temas y en ese sentido pues también hay una semilla, digamos, que sembrar en términos del interés por estas temáticas. Para plantear la pregunta de salida, me gustaría comenzar por retomar una declaración del día de hoy que hizo el presidente de la República en su conferencia mañanera. Y estoy citando al presidente diciendo, hoy en la mañana tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Va a intervenir la Secretaría de Marina, Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios. Tenemos alrededor de 4 millones de vacunas disponibles y vamos a aplicarlas pronto. Como verán, tenemos la presencia de las Fuerzas Armadas en este momento en el plan de vacunación. El plan de vacunación va muy lento y entonces para reforzarlo, pues van a intervenir, vamos a resolverlo, digamos, apelando a la Secretaría de Marina y Defensa. Pero también podríamos buscar las notas de ayer y encontraríamos, por ejemplo, al secretario de Comunicaciones y Transportes hablando de cómo de alguna manera sería mejor que los ingenieros civiles se hicieran cargo de la infraestructura de comunicaciones y no necesariamente las Fuerzas Armadas, lo cual por supuesto que le costó que se quitaran estas declaraciones del foro en el que lo dijo. Tenemos hoy a las Fuerzas Armadas interviniendo no solamente en la Guardia Nacional y en la detención del flujo, o el control del flujo migratorio de los migrantes de Centroamérica que pasan por México, los tenemos también gestionando el Banco de Bienestar, los tenemos en muchas tareas distintas. Este es un evento que se llama Coyunturas y podemos ver cómo el tema está muy presente, lo podemos localizar en la prensa de esta mañana, no mucho más allá. Pero la pregunta que quisiera plantearles, y empezaría con usted, doctor Benítez, es ¿en qué medida la incursión de los militares en estas diversas áreas de la gestión pública, ¿no? de la organización, digamos, de la vida pública, es un fenómeno inédito en México? ¿Y qué implicaciones le encuentra, digamos, a esta parte de verlos interviniendo en más aspectos que exclusivamente, por ejemplo, la seguridad pública, que es donde típicamente discutimos su presencia? Por favor, doctor. Muy buenos días a todo el auditorio del Tecnológico de Monterrey y las personas que acompañan esta presencia en el Zoom. Estoy viendo que están 90 asistentes, es un público pues muy concurrido. Felicidades por la capacidad de convocatoria de los organizadores y pues los felicito a mis amigos del Tecnológico de Monterrey, a Teresa, a Gabriela Aguilera, pues estas iniciativas y poder llevar este debate pues al público regio que pues también a veces anda en otro carril, pero pues son parte de los debates. Los regios siempre tienen su propia dinámica y qué bueno que allá también se hacen estas discusiones. Yo quiero hablar en 10 minutos, pues no es mucho tiempo para hablar, pues se pueden hacer varias hipótesis. Sobre el rol de las Fuerzas Armadas hay grandes debates y las Fuerzas Armadas mismas ponen su grano de arena
a este debate. La historiografía de las Fuerzas Armadas tiene muchos elementos polémicos. En el año 2013, se decía que las Fuerzas Armadas habían cumplido 100 años. Pues esto, desde mi punto de vista, es una falacia. Las Fuerzas Armadas mexicanas nacieron con el país en 1821. Y el rol protagonista de las Fuerzas Armadas en la construcción del Estado fue en el siglo XIX. Hubo una guerra civil a principios del siglo XX y otra vez fueron a tener un rol protagonista después de la revolución en la construcción de las instituciones. Entonces no es ajeno el hecho de que las Fuerzas Armadas impulsan la construcción de instituciones. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad? Nosotros podemos decir que en el ambiente político nacional, en el escenario político nacional hasta 1990, era natural que las Fuerzas Armadas tuvieran sus misiones y nadie lo veía mal, nadie lo veía bien. Las Fuerzas Armadas no estaban en el debate público, eran un brazo del Estado que tenía altibajos en su utilización de acuerdo a los momentos en que se necesitaba o no se necesitaba su recurso. Las Fuerzas Armadas fueron muy importantes en la expropiación petrolera, por ejemplo, pues para ocupar los pozos petroleros, apoyando al presidente Lázaro Cárdenas. Después fueron muy importantes en construir los sistemas de inteligencia después de la Segunda Guerra Mundial. Después se retiraron mucho de la arena pública, se bajó el presupuesto de las Fuerzas Armadas de un nivel muy, muy elevado, del 10-15% del Producto Interno Bruto hasta llegar al 1%, 1.5% a fines de los años 80 del siglo pasado. En parte este presupuesto es porque no tienen un proyecto expansivo las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea y la Fuerza Naval son fuerzas que necesitan equipo caro, es muy caro mantener a la Marina, es muy caro mantener una Fuerza Aérea. La Fuerza de Infantería es más fácil, es más barato, se necesitan principalmente hombres y medios de transporte, pero medios de transporte terrestres. Entonces nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas pues concentradas en el desplazamiento terrestre de las unidades. La Marina empezó a ser muy importante pues a medida que fueron creciendo las amenazas y los desafíos que provenían del mar, y la Marina de Guerra Mexicana también tuvo un desarrollo muy importante en los últimos años en lo que respecta al control de la guerra al narcotráfico, a misiones importantísimas como el descabezamiento de organizaciones criminales, a la par de la asistencia de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea también tuvo un muy importante labor con los helicópteros, pero todas estas al final de cuentas son misiones internas. Las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen misiones externas. Entonces, esto es una característica. Son Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país. Ahora bien, segunda hipótesis. Cuando México se democratiza, empieza la democratización del país, por ahí algunos la ubican en las elecciones de 1986, otro en el 88, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, su idea de vincularse a Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio obligaba a una democratización del país, porque Estados Unidos no podía vincularse en comercio con un país de forma intensa si no tenía estructuras más democráticas de gobierno. En los años 90 del siglo XX, el ejército mexicano, la Marina mexicana, pues se portaron muy bien, vamos a llamarlo así, entrecomillado, se portaron muy bien porque apoyaron el plan de paz del gobierno mexicano con los insurgentes alzados en Chiapas. No siguieron una estrategia de contrainsurgencia como fue en los años 70, 20 años antes del acontecimiento chiapaneco, se dio todo lo que es la guerra de contrainsurgencia, y entonces se pudo dar una transición a la democracia pacífica en la década de los 90, que culminó con el cambio de gobierno en el año 2000, y se pasó el poder al presidente Vicente Fox, candidato de un partido de oposición, el PAN, como todos sabemos. Tuvimos un respiro entre el año 2000 y el año 2006, un respiro donde las Fuerzas Armadas no fueron protagónicas. Tenían sus labores, eran importantes, pero no fueron protagónicas de la escena nacional. Pero llega el año 2006 y viene todo este impulso hacia la guerra al narcotráfico, viene el contacto del presidente Calderón con los jefes militares que le plantearon un escenario pues muy difícil, el del poder que habían alcanzado las organizaciones criminales, y también una presión de Estados Unidos por tratar de exportar un modelo que consideraban exitoso implantado en Colombia, que ya se llamaba Plan Colombia, y se diseñó lo que es la Iniciativa Mérida. Entonces hubo incentivos internos, hubo incentivos externos, y las Fuerzas Armadas cobraron relevancia una vez más en la arena política nacional. Esto lógicamente lleva a un afectamiento de la democracia, no porque los militares quisieran afectar la democracia,
sino que los militares son llamados por los civiles, en este caso el presidente Calderón. Ellos hacen el trabajo que les llaman. Los militares no tienen el ordenamiento estratégico de su movilización, la tiene el presidente de la República. Lo que ellos hacen es acomodar el mando presidencial, el mandato presidencial, a sus recursos para desplegar ese esfuerzo. Y entonces empezó la guerra al narcotráfico y empezó a darse la necesidad de emplear a los militares de forma creciente en labores de seguridad pública, en labores de guerra al narcotráfico, y entonces empezó a ampliarse su necesidad por parte del Estado. Ahora bien, no quiero quedarme ahí, quiero pasar al momento actual. La transición a la democracia empieza con Carlos Salinas de Gortari, pero definitivamente todavía no acaba. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador está queriendo inaugurar una nueva etapa de la historia del país, la llamada 4T. Quiere decir que entonces la 3T, la Revolución Mexicana, la que se inaugura en 1917, pues para él terminó. Para otros no ha terminado, para mí no ha terminado la 3T porque sigue siendo vigente la Constitución de 1917. Entonces, pues por el momento no ha terminado. Pero el presidente hace un mes dijo, la 4T no es posible sin las Fuerzas Armadas. O sea, él está usando a las Fuerzas Armadas para impulsar su proyecto político de transformación estructural del país y darle al país un nuevo gran ciclo en su vida. Ahora, la gran pregunta es esta: ¿es lo correcto que una transformación muy profunda que intenta modernizar al país en su concepto sean las Fuerzas Armadas el motor? ¿Tienen que ser las Fuerzas Armadas el motor de una transformación profunda? Si estamos hablando de democracia, pues no tienen que ser las Fuerzas Armadas el motor de una transformación profunda, tiene que ser la sociedad civil, tiene que ser las fuerzas productivas, tiene que ser los trabajadores, los campesinos, las clases medias, los universitarios, todos tienen que sumarse a un proyecto de transformación, y este proyecto no puede dirigirse de arriba hacia abajo, tiene que ser un proyecto consultado donde todos tengan su espacio de participación. Entonces, la preeminencia de usar a las Fuerzas Armadas en lo que han llamado algunos que han contabilizado las misiones de las Fuerzas Armadas, le han llevado a señalar que hay 27 misiones en las Fuerzas Armadas mexicanas actuales. Hasta la llegada del presidente López Obrador eran 15, o sea, tampoco es que le hayan exagerado mucho. Lo que sí es notable es la sustitución principalmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que lleva a las construcciones aeroportuarias. Luego es notable también el tema de construcción de obra civil, los bancos del bienestar, y luego de obras de infraestructura ferroviaria, el tren Maya y el tren transísmico. Ahora bien, se lo acaban de dar el tren Maya al Ejército, el transísmico se lo acaban de dar a la Secretaría de Marina. Ahora, hay un discurso equivocado en el lenguaje para darles estas misiones a los ejércitos. Dicen, el ejército va a construir el tren transísmico. El ejército no va a construir el tren transísmico. El ejército va a contratar la construcción del tren transísmico. El ejército no está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. El ejército solo tiene 1,000 ingenieros militares en Santa Lucía y hay 30,000 trabajadores civiles agrupados en 150 contratos a empresas civiles. Por lo demás, casi las mismas que estaban en el aeropuerto de Texcoco, porque son las que saben construir aeropuertos. Entonces, cuando se dice la Marina va a construir el tren interoceánico, bueno, la Marina no tiene ingenieros terrestres para construir ningún tren. La Marina va a contratar, la Marina va a dirigir, va a contratar estas empresas para que hagan el tren. Entonces, en los conceptos se manejan mal las palabras. La Marina no tiene ingenieros civiles terrestres. La Marina tiene un cuerpo de ingenieros muy bien entrenado, pero para ingeniería naval, para las máquinas de los barcos, etcétera. Pero en ningún lado yo he visto en la Marina, en el Centro de Estudios Superiores Navales, que hay una carrera de ingeniería. Pues no la hay y no tiene por qué haberla. Entonces, estas palabras usadas de forma ligera por periodistas, por el propio presidente, en las mañaneras, etcétera, distorsionan el concepto de la militarización. Sí hay una militarización en la etapa directiva de esas empresas que se piensan emprender por el gobierno, pero no en lo logístico. Los militares siguen siendo militares. Entonces, ¿para qué están entrenados los militares mexicanos? Para la seguridad pública. Cuando el presidente Peña Nieto deja el gobierno, el general Salvador Cienfuegos declaró que había 52,000 miembros del ejército 100% dedicados a la seguridad pública en los últimos 10 años.
Entonces, eso no lo dijo López Obrador, eso no lo dijo el general Sandoval, eso lo dijo Salvador Cienfuegos, y eran las misiones que tenían asignadas en los últimos 10 años las Fuerzas Armadas. La Marina también se fue especializando en la guerra contra el narcotráfico. La Marina construyó el mejor sistema de inteligencia del país, la Unidad de Inteligencia Naval. La Marina tuvo un proceso de profesionalización muy elevado, pero sigue siendo para la seguridad interna del país. Que a esto abonó la colaboración de Estados Unidos, por supuesto que abonó la colaboración de Estados Unidos. Ahora bien, el presidente López Obrador, y con esto termino, había dicho en sus campañas electorales 2006, 2012, 2018, que iba a meter al ejército a los cuarteles, que las tropas deberían de estar en los cuarteles, no en las calles. Y hay un sentimiento anti-López Obrador entre los militares, porque estuvo 3 campañas electorales pues insistiendo en que no les gustaba que no le gustaba a él que estaban en las calles, etcétera, etcétera. Y él lo primero que hace el día 2 de julio del año 2018 es buscar los contactos con los secretarios militares, con el secretario de la Defensa, con el secretario de la Marina, y entonces empieza a pactar los términos de las nuevas relaciones civiles militares. ¿Qué hay? Y para terminar, sí hay unas nuevas relaciones civiles militares más intensas. Yo no sé hasta dónde los militares se sienten cómodos con que el presidente diga, si nosotros no hay 4T, pues entonces los militares van a decir, sí, pero no nos preguntaron si quieren que haya 4T. Nosotros recibimos órdenes, pero la orden es defender al país, proteger la seguridad pública de los ciudadanos a través de la Guardia Nacional, etcétera. Por último, voy a dar una idea. Se está dando la idea de que el presidente está fortaleciendo a los militares. Esta pregunta tiene 2 respuestas, sí y no. Por un lado, sí los está fortaleciendo, por otro lado, no los está fortaleciendo, los está dividiendo. La creación de la Guardia Nacional es la división del ejército en 2 brazos. El presidente López Obrador está haciendo lo mismo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas en 1939 y 1940. El ejército lo dividió en 2. Se creó la Marina Nacional, la Secretaría de Marina, primero una instancia intermedia, en el 39, en el 40 se crea la Secretaría de Marina y se dividen en 2 las Fuerzas Armadas. Bueno, pues ahora va la tercera rama de las Fuerzas Armadas, que es la Guardia Nacional. Tiene una ventaja. La Guardia Nacional hace seguridad interna y seguridad pública, que lo venían haciendo siempre, pero no se reconocía como tal. Pero es una división, de todos modos es una división. Entonces hay una división estructural, hay un fortalecimiento político, son 2 movimientos, pues los que ha hecho el presidente, les ha dado más misiones, y en esto está el debate, ¿se ha militarizado o no se ha militarizado? ¿Les gusta a las Fuerzas Armadas o no les gusta a las Fuerzas Armadas esta división? Y el COVID pues llega a incrementar su participación en labores médicas. Quizás esto es un elemento que yo sí estoy totalmente de acuerdo. El COVID es una emergencia no esperada por nadie. Está sucediendo lo mismo en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala y en otras partes del mundo. Entonces, el país lo necesita a esas Fuerzas Armadas bien disciplinadas, bien organizadas. A mí me dio mucho gusto ver hoy en la mañana en la televisión la apertura del Centro de Estudios Superiores Navales, donde he ido muchísimas veces, abriéndole las puertas a la población en la estrategia de vacunación COVID. Eso es muy sano. La gente que va ahí, pues se van a quedar impresionadas con esas bonitas instalaciones, pues son impresionantes, de las instalaciones médicas navales que han construido ahí. Y esto, pues también es positivo. También la gente tiene que ver esa cara de las Fuerzas Armadas que lo está viendo todo este año. Muchas gracias, porque todavía tenemos mucho por debatir y sobre todo Anaís pues tiene mucho que decirnos de Brasil, porque este no es un debate solo mexicano, es un debate latinoamericano y hasta yo diría mundial. Gracias. Así es, muchas gracias, doctor Benítez. Efectivamente es un debate que tendría que implicarnos también en un espacio comparativo más amplio. De entrada me parece que ha quedado muy claro, le agradezco mucho además su capacidad de sintetizar una historia larguísima y complejísima en tan pocos minutos. Eso me queda claro que solo lo hacen los expertos, y me parece que ha quedado claro que hay elementos que son que nos hacen ver las particularidades, digamos, de la historia de México, la idea que tenemos sobre cómo han sido pues grupos, cómo se ha supuesto que son grupos que no participan de la arena pública, cuando en realidad los hemos visto de manera constante, y la precisión de las palabras, que me parece fundamental, no solamente por cómo se les considera profesionalizados, disciplinados, organizados, y que en ese momento se convierten, digamos, en actores clave cuando hay situaciones de emergencia, probablemente también
hablándonos de manera indirecta de la profesionalización o no de las burocracias, ¿no? De las burocracias civiles. Y con esto me gustaría pasar contigo, Anaís, considerando que una ventaja de tu contribución es tu visión comparativa del ejército mexicano y sus misiones, las misiones que le son encomendadas más allá de la seguridad pública, que es un poco de la que más se habla típicamente, pero digamos, estas contribuciones en la arena pública de cara a lo que vemos en otras latitudes como el caso de Brasil. Pensando en que tenemos historias distintas, nuestra relación, digamos, con los militares puede ser distinta por la historia del autoritarismo militar brasileño, pero también pensando en cómo se notan hoy en día las diferencias, considerando lo que está ocurriendo en este momento en Brasil, que si siempre está convulsionado tu país, parece que hoy más que nunca. Entonces, también si podrías abordar en esta pregunta también en los próximos 10 minutos, por favor, y como siempre, muy bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la doctora Teresa Martínez por la organización de este evento y por la invitación. Para mí es un gusto compartir este seminario con el doctor Raúl Benítez. En fin, es un honor para mí. En los 10 minutos lo que había preparado era contestar a la pregunta sobre los cambios y continuidades del rol de los militares mexicanos en la arena pública. Todavía voy a centrarme más en el caso mexicano, pero haciendo comparaciones con el caso de Brasil. Vemos que las Fuerzas Armadas en general en América Latina desempeñaron un rol histórico en la formación de los estados a lo largo del siglo XX. Ese proceso es inconcluso y todavía está en curso. La participación de los militares en las arenas de la gestión pública, mismo que no sea deseable, caracteriza la actuación de los militares latinoamericanos. Dicho despliegue parece ser más bien la norma que la excepción. Pues en México la primera característica específica, yo diría, si comparamos con otros países latinoamericanos, es que la manutención de ese rol doméstico de los militares se logró sin la intervención de los militares en el Ejecutivo Federal, como los golpes, a ejemplo de los golpes militares que caracterizan la mayoría de la historia de la mayoría de los países latinoamericanos. En México, los objetivos de las élites militares y de las élites políticas fueron agregados en un solo partido post-revolucionario de cuño populista, y eso de manera muy temprana. El ejército mexicano que surge a partir de 1920 era muy fragmentado, así como el ejército brasileño en esa época. Las rebeliones militares eran muy frecuentes, que cuestionaban la autoridad del gobierno central. Sin embargo, medidas para hacer más profesionales las Fuerzas Armadas se adoptaron desde el principio. Entonces, por ejemplo, en 1920, el ejército mexicano tenía 85,000 soldados y ese número se redujo en 10 años a 63,000 miembros. Claro que aquí, más una vez, esas medidas de profesionalización de los ejércitos no es algo específico de México. En Brasil también tuvimos las misiones francesas a partir de los años 30 para profesionalizar el ejército. Sin embargo, el cambio fundamental es la creación del sector militar dentro del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM.
Entonces tenemos que México, el último presidente militar, termina su mandato en 46, el general Ávila Camacho. Y México a partir de ahí es tomado como un ejemplo para la historia política latinoamericana de la subordinación de los militares a las élites políticas. En los años 60 y 70, mientras que el Cono Sur era gobernado por militares, México era gobernado por civiles. Eso hace con que veamos el ejército mexicano como sería un ejército apolítico. Brasil fue gobernado de 64 hasta 85 por un régimen militar. Antes de eso tuvimos la participación de los militares en inúmeros golpes entre los años 30 y 60, era muy común. Los historiadores llaman al rol de los militares brasileños en esa época como un rol moderador de la política, porque hacían la moderación de la actividad política. Y claro que México en ese sentido es el extremo opuesto. Sin embargo, veo que hay un trazo en común entre los militares mexicanos y los militares brasileños. Es su especialización en las misiones domésticas, o sea, van a profesionalizarse, van a volverse como burocracias con su formación, su entrenamiento, pero la profesionalización de sus militares va hacia adentro y eso los distingue de los militares europeos. Los militares mexicanos participan de las actividades de labor social, la provisión de alimentos para las poblaciones pobres, la construcción y reforma de edificios públicos, el apoyo a las campañas de vacunación, el planteo de árboles, la destrucción de cultivos ilegales, la aprehensión de armas, el combate al abigeato, el mantenimiento del orden también. En zonas rurales, pequeñas unidades militares, conocidas como partidas militares, y las columnas volantes actuaban en los años 60 como una autoridad informal para reprimir la oposición política y garantizar el orden público. Entonces, hay ese paralelo, ¿no? Los ejércitos en Brasil, en México se especializaron en el mantenimiento del orden, se especializaron en actividades domésticas, van a ser un instrumento para la construcción de los estados. Me parece, por otro lado, me parece problemático caracterizar las Fuerzas Armadas mexicanas como fuerzas apolíticas, ¿no? Las Fuerzas Armadas mexicanas conservaron, de hecho, un rol político residual que fue crucial para la sustentación del régimen del PRI. Mismo que no estuvieran gobernando el país, estaban involucradas en la represión a la oposición política. Los militares mexicanos también presidieron el Consejo Ejecutivo Nacional del PRI por casi 20 años, lo que aseguró su influencia sobre importantes decisiones políticas y sobre el gobierno mismo. Dedicarse al combate de los movimientos armados, así como los demás cuerpos castrenses en América Latina. Posteriormente, los militares mexicanos van a expandir su rol de acción para el combate a las organizaciones narcotraficantes. Ya no se trata de acciones en contra de individuos que se dedicaban a la siembra y al tráfico de estupefacientes, sino de organizaciones criminales. Entonces, se consolida la participación de los militares en la seguridad pública, en la seguridad doméstica. Ya a finales de los años 90, por ejemplo, los militares en el estado de Baja California van a estar presentes
en las policías municipal, estatal, la Policía Judicial Federal y también haciendo el control de puertos y aeropuertos. En el Distrito Federal, en los años 90, el secretario de Seguridad Pública nombró a 15 generales y 40 coroneles. Y vamos a tener la creación en 98 de la Policía Federal Preventiva, que va a transferir cerca de 5.000 hombres de los batallones del Ejército y de la Marina, así como ahora es el caso de la Guardia Nacional. Aunque la Policía Federal Preventiva fue creada con el objetivo de reemplazar el verde aquí, el Ejército, así dicen los militares que participaron de esos eventos de esa época, vamos a asistir a la institucionalización del rol de los militares en la seguridad pública en las siguientes administraciones. Eso se da, por ejemplo, con una tesis jurisprudencial que va a reforzar la base legal de ese rol de los militares en la lucha contra el tráfico de drogas. Ya en 2006, los operativos conjuntos representan un despliegue masivo de los militares en territorio nacional. Durante esa administración, la Secretaría de la Defensa desplegó cerca de 20% de las tropas en esas campañas. Entonces, creo que queda claro que el actual gobierno representa la continuidad del rol de los militares en las políticas públicas y en específico en la seguridad. En mayo de 2020, un decreto presidencial de Obrador determina el despliegue de las tropas permanentemente hasta 2024. También encargó a los militares de la administración de los puertos y de las aduanas y tenemos la movilización de la SEDEN en la CEMAR en la campaña contra el COVID. Veo que los militares mexicanos están actuando principalmente en asistencia a los cuidados médicos, incluso se pusieron a cargo de la administración de hospitales civiles, lo que es algo que no encontré en otros países en América Latina, en Brasil. Lo que tenemos es más bien la participación de los militares en el actual gobierno de Bolsonaro como sus ministros. Entonces, la mitad de los ministros de Bolsonaro son hoy en día militares. Muchos son militares del servicio no están retirados, lo que señala una politización muy evidente de los cuerpos castrenses. No encuentro ese paralelo con lo que está pasando en México, pero me interesaría a discutir con ustedes sobre ese tema después. Bueno, aquí voy a encerrar mi primera contribución. Muchas gracias, Anaís. Y precisamente creo que esa es la parte más enriquecedora, ¿no? Poder revisar a México en comparación con el resto de la América Latina y al mismo tiempo no perder de vista qué parte de esto es realmente una excepcionalidad y qué tanto es una tendencia cuando pensamos en todas las Fuerzas Armadas. De hecho, olvidé decir al principio que una de las cosas que más aprecio de la contribución de la doctora Pazos es que hay muy pocas mujeres estudiando el tema de los militares. La doctora Pazos es una de ellas y me parece también que eso, ahora voy a regresar a eso con algunas preguntas de tu experiencia tratando con el tema. Pero déjame tomar esto que decías de problematizar la idea de las Fuerzas Armadas mexicanas como apolíticas, y en el comparativo con Brasil lo que sí nos queda claro es que hay una politización más explícita, hay una presencia clara de
habido históricamente y hoy en día hay, ¿no? Decías bien, la mitad de los ministros de Bolsonaro son militares, ¿no? Y en México pareciera más bien que sí existió un rol, más bien era implícito. Y, doctor Benítez, decía hace un momentito cómo los militares se portaron bien para la gestión del movimiento armado del 94 con los zapatistas, en el caso en Chiapas, respecto a cómo habían participado en todo el tema de la contrainsurgencia, ¿no? En los 70s y el combate a la guerrilla y esta clase de cosas. Pareciera que hay una idea de que la contribución o no de la participación de las Fuerzas Armadas en temas como Chiapas, como la guerrilla, como la contrainsurgencia, la guerra sucia, es un poco instrumental, que alguien les da una orden y cumplen órdenes, porque entre otras cosas son disciplinados. Pero mi pregunta es, ¿no les quitaríamos con esta perspectiva su calidad de agentes, es decir, de agentes políticos por sí solos, más allá de los agentes políticos de la arena civil que los utilizan? Y si es esto, ¿cómo gestionaban, si no era por la vía de lo explícito, cómo gestionaban sus intereses políticos, si los podemos distinguir, si es que los tenían, y en ese sentido, qué tan diferentes a la actualidad? ¿Respondo a esta pregunta o se hace un panel de preguntas y respuestas? Sí, puede, con esta pregunta. Después vamos a pasar a las preguntas del auditorio, entonces ahora mismo pues un poco en charla también con Anaís, y más tarde vamos a hacer una toma de preguntas del auditorio. Por cierto, si quieren mandar sus preguntas, ahí tienen en el chat la clave del menú. Sí, mira, en enero de 1994, cuando aparece la toma de San Cristóbal de las Casas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hay 12 días de conflictos militares. No fueron tampoco conflictos militares muy intensos ni nada, pero sí se trataba de que los zapatistas salieran de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Cuando salen de la ciudad de San Cristóbal de las Casas los zapatistas, el ejército estaba empeñado en perseguir al subcomandante Marcos, y de hecho lo persiguieron rumbo a las cañadas de Ocosingo, y el ejército se supo, bueno, y se manejaba en la prensa en ese momento, que estaba a muy poco, ellos decían que estaban a un día de alcanzar al subcomandante Marcos, y el presidente Carlos Salinas de Gortari, a los 12 días de que empezó el estallido en Chiapas, ordenó parar al ejército y dejar al subcomandante Marcos tranquilo, porque fue convencido el presidente Carlos Salinas de Gortari de emprender una negociación política con los zapatistas, y para eso contactaron al sacerdote Samuel Ruiz, y el enviado de Carlos Salinas de Gortari para esto fuera el señor Manuel Camacho. Bueno, esto llevó a que el ejército no impuso una estrategia de contrainsurgencia, pero el ejército también fue sensibilizado para que no hiciera una estrategia de contrainsurgencia, porque estaba el tratado, había dos factores: el tratado de libre comercio con Estados Unidos, ese mismo día empezaba, y las elecciones de México. En 6 meses iba a haber elecciones presidenciales, y no podía haber un país en guerra con elecciones presidenciales queriendo entrar al primer mundo en términos comerciales, porque nunca se entró el primer mundo en otros niveles, pero en términos comerciales sí, con la potencia más importante del planeta. De todos mundos he sabido que en el Congreso de Estados Unidos inmediatamente abrieron foros sobre Chiapas. O sea, los estadounidenses estaban muy preocupados de qué iba a pasar si se estaban aliando a un socio comercial con guerrillas al estilo centroamericano. Pues eso no podía funcionar, e iba a haber muchas críticas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los militares se acercaron a muchos civiles, hubo muchos debates en las escuelas militares, en el Centro de Estudios Superiores Navales y en el Colegio de la Defensa Nacional, sobre qué era el zapatismo, cuáles eran las condiciones de la negociación, sobre negociaciones de paz en Centroamérica. Querían discutir cómo se había negociado en El Salvador, cómo se había negociado en Nicaragua, cómo se estaba negociando en Guatemala, y los militares fueron cambiando su mentalidad a señalar que sí tenían que adaptarse a la postguerra fría. Ya no podían hacer guerra de contrainsurgencia, y que en México iba a haber democracia, y en democracia pues no son los militares los actores de la democracia. Entonces, y que los zapatistas también tenían algunas razones para ser entendible lo que había pasado, la explotación histórica de 500 años, como decía el subcomandante Marcos, etcétera, etcétera. Los militares empezaron a comprender eso, y en las tesis de grado que escribieron militares en el Colegio de la Defensa
Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales, sí dijeron ellos, escribieron militares que lo más importante era que no estallara la guerra y las negociaciones con los zapatistas. Los militares eran parte de las negociaciones, así como en El Salvador los militares eran parte de las negociaciones con el FMLN y en Guatemala con la URNG. Los militares estaban en las conversaciones, pero estaban apoyando las conversaciones, no estaban vetando las conversaciones. Los militares compraron el discurso político y de negociación y dejaron de lado el discurso de la guerra, y después de 2 o 3 años dijeron también muchas veces que era lo mejor que habían hecho, que no continuara la guerra en Chiapas y que el conflicto chiapaneco estaba dejando de ser un problema de seguridad nacional. Yo creo que con esto se observa una adaptación de los militares al ambiente político. Ahora bien, esto no sucedió con los narcotraficantes. En un tipo muy diferente de amenaza, el tamaño de la amenaza era diferente, mucho más grande, un poder que se estaba enquistando en muchos estados de la República, y esto no fue así. Pero también el mando político era distinto. El presidente Calderón, por supuesto, no podía negociar con los criminales, entonces decidió seguir las sugerencias y las recomendaciones de su amigo Álvaro Uribe, que entre otras razones, pues yo creo que no era el mejor consejero del presidente Calderón. Eso es una historia que todavía está por contarse, no está muy explorada por los analistas, por los periodistas, pero eso es otra historia. Yo aquí dejo esta respuesta, Teresa, porque para abrir el debate, ¿no? Muchas gracias. En tu caso, Anaís, ¿cómo dirías entonces que se gestionaba los intereses políticos si no era de manera explícita? Y déjame con esto atarlo con otra pregunta que tiene que ver también con tu experiencia haciendo trabajo de campo. Conozco bien tu trabajo y sé que tuviste la posibilidad de explorar, incluso con entrevistas con algunos militares más en Brasil que en México, y tengo la impresión de que la naturaleza también medio, justamente no explícita del carácter de las Fuerzas Armadas, sino muchas veces en la parte no visible, también ha hecho una institución que puede ser pues menos, más difícil de llamar a la transparencia, déjame ponerlo así para no decir más opaca, ¿no? Y lo sé porque te vi el trabajo que te costó de pronto tener acceso, ¿no? a estas cosas. ¿Cómo dirías entonces desde esa poca transparencia que se gestionaban entonces los intereses políticos? ¿O podemos sí hablar de estos actores que sobre todo son disciplinados, que son... que actúan en grupo, ¿no? A través de lo que tú llamas la mística militar. Muy buenas preguntas, Teresa. Sí, veo los militares como actores políticos. En mi tesis, por ejemplo, utilicé la teoría de la elección racional para comprender cómo la actuación entre las élites políticas y las élites militares permite la continuidad de una gran autonomía de los militares mexicanos en el sistema político. Y eso fue algo que me llamó la atención haciendo mi investigación, porque primero empiezas a leer sobre los militares mexicanos y, bueno, como esa idea que son apolíticos, no estaban involucrados, no estaban dando golpes como en otros países latinoamericanos, pero en realidad eso permitió esa subordinación de los militares mexicanos a los presidentes, permitió la manutención de un gran grado de autonomía. Esa subordinación de los militares, por lo tanto, es una subordinación asimétrica, porque por un lado sí se subordinan al presidente, al Ejecutivo Federal, pero en relación a los poderes legislativo y judicial disfrutan de un gran nivel de autonomía. Entonces es algo un poco, es asimétrica. Si vemos los militares mexicanos, los militares como actores políticos,
A mí me gusta la teoría de la elección racional porque nos permite centrar en cuáles son los objetivos que los militares mexicanos, o mejor que las élites militares, buscan maximizar participando de esas misiones domésticas. Y tenemos algunos intereses corporativos de los militares. Por ejemplo, mantener la reputación de la institución, porque ustedes saben que las Fuerzas Armadas son, creo que, la segunda institución que más confianza tiene de la población. Otro tema es capturar más recursos, tener más dinero para la institución. Y tercer, asegurar el mínimo de interferencia civil en sus asuntos corporativos. Podemos considerar a los militares actores políticos en la medida que actúan instrumentalmente en la arena política para asegurar la consecución de dichos intereses. Sobre el trabajo de campo, lo que puedo decir es que sí es una institución bastante hermética de hacer entrevistas. Los militares en Brasil fueron más abiertos, por lo menos en la época que yo hice entrevistas, que fue 2016, no sé si eso cambió, probablemente sí. En la época sí fueron más abiertos para dar información que los militares mexicanos. El hecho de que no exista una instancia civil entre la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y la Presidencia de la República hace muy difícil tener contacto, como ciudadanos como yo, tener contacto con los militares. No hay una institución de mediación. También yo diría que es importante saber cómo analizar el discurso oficial y la interpretación de las entrevistas, saber un poco separar lo que es la institución y lo que es el individuo. Entonces sí, veo que los militares actúan para lograr esa agenda corporativa. Eso les permite, por ejemplo, en el caso de las misiones de seguridad pública, hacer ese trabajo de policía bajo un monitoreo muy débil, o sea, casi sin monitoreo, sin rendición de cuentas. Eso también le permite asegurar el presupuesto, ¿no? El presupuesto militar es uno de los más altos. Así que mismo sin tener un gobierno de militares, tenemos militares que son activos, ¿no?, en la política. Eso es una idea en realidad muy equivocada, de pensar que los militares no son políticos. Los militares sí están actuando en la arena pública. Eso no significa necesariamente que son politizados. Ahí es una diferencia. En Brasil me parece que en el actual gobierno sí hay una politización de las Fuerzas Armadas. Hay muchos militares participando en el gobierno, además de los 10 ministros militares, porque el ministro de la Salud, general Pazuello, pidió para salir. Además de ellos, tenemos casi 6.000 militares participando en cargos de la administración pública. Es un número muy alto. Y eso les permite
una serie de beneficios. Ahora, bueno, yo soy servidora pública, los salarios de los pagos de los servidores públicos están congelados por los próximos, no sé, tantos años, y los militares fueron el único sector del servicio público brasileño que tuvo un aumento. El presupuesto de la defensa no fue congelado en el último año, mientras que el presupuesto de salud, el presupuesto de la educación disminuyó muchísimo. Entonces, el posicionamiento estratégico de los militares en el gobierno brasileño, participando de cargos en el gabinete de Bolsonaro, les está permitiendo la consecución de una serie de objetivos de la corporación. Ellos ganan dinero, tú ganas, cuando tú participas de la administración pública, tú ganas un extra sobre tu pago. Entonces, sí, hay intereses en juego. Los militares son actores políticos que se movilizan para la defensa de una pauta corporativa. Muchas gracias, Ana. Y ya tenemos algunas preguntas del auditorio, y bueno, son bastantes, pero en algunas son algunos temas en común, entonces me voy a permitir más o menos colapsar algunas de estas preguntas. Y una, por ejemplo, para ambos sería, ¿qué implicaciones tiene esta participación que vemos en la actualidad en agendas probablemente más diversas de las Fuerzas Armadas en estos diferentes aspectos de la arena pública? La pregunta directa que les hacen es si creen que podrían entonces estar compitiendo con otros organismos, y yo agregaría que tanto evadimos con su presencia también pues la profesionalización o el mejoramiento de los organismos civiles que podrían hacerse cargo, ¿no?, de su propia labor. También en este sentido de las implicaciones, les preguntaría cómo se han transformado entonces las relaciones cívico-militares. ¿Estaríamos hablando de una nueva etapa de las relaciones cívico-militares en México? Esa es un poco para los dos, digamos, la pregunta de las implicaciones. Luego tengo una pregunta más para el doctor Benítez, que tiene que ver con el caso Cienfuegos. Y hay, digamos, dos inquietudes en el auditorio. La primera es cómo nos explicamos la liberación de Cienfuegos, y no sé si le estamos pidiendo decir algo complejo en muy poquito tiempo. Y la otra es cómo el caso Cienfuegos puede afectar la reputación de las Fuerzas Armadas y su labor, ¿no? Además, como actores tan importantes en esta administración. Y finalmente, para la doctora Pasos hay dos preguntas también muy particulares. Una que tiene que ver con la gestión de lo relativo al COVID-19 y qué diferencias encuentras en la intervención, por un lado, del ejército mexicano como del ejército brasileño en la gestión de la pandemia, y otra que te hacen muy precisa que tiene que ver considerando la tensión que vamos a ver, que se está viendo ya y que lo vamos a ver todavía más fuerte entre Lula y Bolsonaro. ¿Cuál sería tu intuición y tu apreciación sobre a quién apoyarían los militares? Siendo actores tan importantes también en la definición del juego político en Brasil, ¿con quién crees que estarían los militares en el inminente enfrentamiento entre Lula y Bolsonaro? Por favor, doctor Benítez. Sí, bueno, lo de competir con organismos civiles por parte de los militares es real. Sobre todo, históricamente, en los últimos 20 años, los militares han competido, sin quererlo, pero de una forma muy intensa, con todas las instituciones de seguridad pública. Y entonces, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional se vuelve un gestor de empleos de militares retirados, trasladados a jefaturas de seguridad pública a nivel estatal o en ciudades grandes. Y esto le da un trabajo asegurado a los militares retirados, pues muy lucrativo, les da empleo, los hace útiles, pero efectivamente el que esté la carga militar puesta en los organismos de seguridad pública hace que los organismos de seguridad pública no puedan crecer y profesionalizarse en su parte civil. Entonces, es un efecto doble. Mejoran algunas cosas de los organismos de seguridad pública si tú nombras un coronel o un general en esos puestos, pero al mismo tiempo no crecen los
las partes civiles de los organismos de seguridad pública. ¿Por qué? Porque un coronel o general, cuando se va a dirigir un cuerpo de seguridad pública, lleva un equipo militar, sus gentes de confianza, un mayor, tenientes coroneles, ayudantes, etcétera. Y entonces los operadores civiles, los policías, pues quedan simplemente como policías, no se les permite crecer, y al mismo tiempo a los militares mexicanos no les interesa profesionalizar los cuerpos de seguridad pública y dejarlos profesionalizados y salirse. Lo que les interesa es seguir allí por un tiempo indefinido. Eso es en cuanto al tiempo largo de los últimos 20 años, pero en el tiempo corto, la forma en cómo en los últimos 4 años, incluidos los últimos 2 años del presidente Enrique Peña Nieto, se fue sustituyendo a los militares, por ejemplo, de muchas áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues es una tragedia y una vergüenza. Es una vergüenza porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se descompuso. Fue notablemente corrompida desde hace mucho tiempo, sobre todo en la administración portuaria. El crimen organizado tuvo entrada fácil a los puertos, y como los puertos son el primer lugar de observación del extranjero, es donde llegan los grandes barcos y entonces el narcotráfico viene mucho por la vía naval en embarcaciones encubiertas de productos de China, de Colombia, de Ecuador, de todo el mundo, y ahí se cuelan las drogas, y ninguna estación portuaria de ninguna parte del mundo tiene capacidad de inspeccionar todos los contenedores que llegan. Por ejemplo, Estados Unidos en las aduanas terrestres solo puede inspeccionar el 0.5% de los contenedores. Y entonces las aduanas mexicanas eran de muy fácil penetración, con un poco de dinero o con suerte. No se pueden inspeccionar todos los contenedores, y cuando los contenedores pasan a los patios de las aduanas, ya saliendo de la documentación, se concentran un montón, ya es imposible distinguir si alguien dio el pitazo de que venía un cargamento con algo de cocaína dentro de jabones o de flores o de lo que sea. Pues ya es imposible ubicarlo. Entonces fue muy fácil, y sobre todo en la aduana de Lázaro Cárdenas, sobre todo salía mineral de hierro extraído ilegalmente hacia China y entraban precursores químicos. Bueno, eso por el caso de los organismos civiles. Los militares no saben profesionalizar civiles y luego dejarlos al mando y retirarse. Los militares van a trabajar ellos, como saben, con sus gentes, con su disciplina, etcétera, pero también porque tienen contratos, también porque se emplean y ganan más. Los militares retirados, cuando los contrata un organismo de seguridad pública, pues tiene su sueldo de retirado más el sueldo del puesto de seguridad pública, y ganan el doble del presidente. ¿Para qué no nos hacen? Y es la verdad, porque tienen su sueldo de retirados y el puesto operativo. Entonces, eso de que el presidente no permite que nadie más gane más que él, eso es puro cuento en el sector militar. Sí ganan más, y hay muchas otras áreas del Estado en que ganan más. Entonces, la voluntad del dueño de la 4G, de la 4T, o el que impulsa eso, pues es verbo. Sí ganan más que él, y no solo los militares, en el INE, en el IFE, aquí y allá, en todos los organismos autónomos. Vámonos al caso Cienfuegos. ¿Cómo nos explicamos la liberación del general Cienfuegos? Hay que explicarla en la distorsión que hubo en el sistema político estadounidense bajo el mandato de Donald Trump. Donald Trump distorsionó la justicia, se entrometió en la justicia, y entonces cuando el presidente de México le pidió que le devolviera a el general Cienfuegos, pues Donald Trump nada más le dio órdenes al secretario de Justicia de Estados Unidos para que a su vez le diera órdenes a la DEA para retirar una demanda en el juzgado de Nueva York, y va para atrás. No hay gran ciencia. Es una explicación facilísima. Donald Trump alteró los patrones institucionales, profesionales, maduros del sistema político norteamericano, sobre todo el de división de poderes, y se metió en el sistema de justicia, y el general Cienfuegos fue beneficiario de eso. Ahora, yo no puedo decir el general Cienfuegos es culpable o inocente, porque no da para saber si es culpable o inocente. Tenemos que partir de la presunción de inocencia, porque el expediente que hizo público la Fiscalía General de México, que a su vez se supone que dicen que era el expediente de la DEA en Nueva York, es una ridiculez. Si ese es el expediente, que no creo que sea el único, entonces el general Cienfuegos es absolutamente inocente. Pero luego la misma Fiscalía Mexicana hizo un expediente de 10,000 páginas, y que también lo hizo público, y dijeron que era porque había mucha transparencia,
pero resulta que el expediente de la Fiscalía Mexicana, de esas 10,000 páginas, 9,980 estaban todas en negro, estaban censuradas por confidencialidad de la información, entonces nadie podía leer lo que decía el expediente mexicano, pero sí el americano. Y además, es la aplicación de la justicia más rápida en la historia de México desde 1821. En 2 meses se resolvió un caso que era complejísimo, que involucraba 2 sistemas judiciales. Entonces, bueno, felicidades por la Fiscalía por acelerar sus procesos, pero es el único caso en la historia de México. Entonces, queda siempre la duda. Y ante la opinión pública, la reputación de los militares, tuvimos 1 mes de bombardeo de que el general Cienfuegos estaba involucrado con un cartel en Nayarit. Toda la prensa, la televisión, el radio, todo el mundo lo estaba debatiendo, diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, en el inconsciente cultural mexicano queda la posibilidad de que hubo un involucramiento con el narcotráfico. Judicialmente no, el general Cienfuegos quedó libre y exonerado, pero eso ya no queda en el inconsciente mexicano. En el inconsciente de la población mexicana, de la población que lee periódicos, es algo raro hubo, pero no fue culpable. Y algo raro hubo, pero durante 1 mes todo el mundo dijo si sí era culpable o si era inocente. Entonces, la explicación de la liberación de Cienfuegos es fácil. Donald Trump alteró la justicia hasta donde pudo con muchas cosas, y con Rusia, si la alteró con Rusia, que no la va a alterar con un general mexicano. Y eso pues explica la liberación. Ahora, los efectos de ese mes y 5 días que el general Cienfuegos estuvo 5 días en Los Ángeles y 30 días en Nueva York, pues son yo creo que el momento más amargo y difícil para el ejército mexicano en los últimos 30 años en su imagen. Pues con esto lo dejo, porque esto sí es un tema muy debatido, ¿no? Muchas gracias, doctor Benítez. Y es muy interesante porque sí, efectivamente es el caso, digamos, que fue más impactante por tratarse del exsecretario, digamos, ¿no? Pero también es muy interesante cómo en la memoria ha habido otros casos de militares importantes que han sido no solamente vinculados por el imaginario, sino incluso que han enfrentado procesos, etcétera, y de alguna manera son casos que no alcanzan para impactar la reputación esta en la que descansa parte de su intervención, que son disciplinados, que es menos probable que se corrompan respecto, por ejemplo, a otras instituciones, ¿no? Y eso me parece que es una de las cosas, al menos a mí, una de las cosas que más me intrigan de la capacidad de la institución, de alguna manera, para que digamos, pasen estos momentos. Y parecería que con el general Cienfuegos no lo íbamos a ver tan claro, por ser precisamente por su rango, pero tiene razón, se pasó de alguna manera la discusión y un poco el escándalo y el ruido, y creo que, y lo vamos a ver en las próximas encuestas de victimización y poco más de INEGI, la confianza en las Fuerzas Armadas seguirá siendo de lo más alto, me imagino, ¿no? Anaís, por favor. Pues sobre el tema de la competencia entre las agencias civiles, justo sobre lo que hablaban de las percepciones que tenemos sobre los militares que, despecho de los casos que ya existieron en el pasado involucrando al XAR antidrogas, militares en Tijuana traficando a través de la frontera, a despecho de esos casos, el imagen que tenemos de los militares, que los mexicanos tienen de los militares, es muy bueno, que ven los militares como inmunes a la corrupción, que son eficaces, que representan la moral, representan valores superiores, mientras que la percepción de la población sobre las policías es muy mala, que son corruptas, que no trabajan bien, que están coludidas con el narco y así va. Y claro que este juego de oposición entre la muy buena reputación de los militares y la muy baja reputación de los policías actúa cuando los políticos deciden formular respuestas a los problemas de inseguridad y de violencia. Ese mito, ¿no? Teresa, hablas de la mística militar, pues lo que yo llamo de la mística militar, la mitología
de los militares también mueve, también sustenta su despliegue en la arena pública y específicamente en la seguridad pública. Vemos, es un discurso que está muy presente cuando los políticos deciden que los militares van a intervenir en la seguridad. Los militares son la solución que el Estado mexicano tiene, o sea, el último bastión contra la corrupción. Entonces, sin ninguna otra institución está disponible, tenemos las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son lo que va a resguardar la nación. Hay un libro muy conocido, tal vez algunos de ustedes ya hayan estudiado, que es de Loveman, que se llama los guardianes de la los guardianes de la nación, y él describe la historia de los militares latinoamericanos como esas instituciones que van a salvaguardar la nación, y esa percepción también también sustenta su intervención en la seguridad pública. Hay que hacer más investigaciones sobre ese tema, pero lo que veo es que esa percepción es muy importante en la toma de decisión. Y eso muestra cómo la competencia, entonces, entre las agencias civiles y los militares también entra en el campo de las percepciones, en el campo del imaginario. Sobre el COVID, primero, yo diría que tanto México como Brasil tienen presidentes populistas, un populista de izquierda, otro de extrema derecha, pero los dos tienen discurso populista, los dos muy negacionistas en relación a la gravedad de la pandemia. López Obrador no usa cubrebocas en el público, tampoco Bolsonaro. Entonces los dos presidentes no han hecho mucho, ¿no?, para luchar contra la pandemia, han minimizado hasta el último momento la gravedad del COVID-19. Eso es algo semejante, ¿no?, muy semejante. Eso hace con que los militares tienen un rol limitado en la pandemia. Digo limitado porque en América Latina lo que vimos es el uso de los militares a Bolivia, Chile, básicamente toda América Central, para asegurar las medidas de confinamiento, el lockdown, que las personas se queden en su casa. Entonces los militares van a las calles para vigilar y para, asegurar que las personas cumplan con las leyes. Por supuesto que esa medida está posibilitando muchas violaciones de derechos humanos, y Brasil y México, que son países con un histórico de uso de los militares para el mantenimiento del orden, no hicieron eso, lo que es muy contraintuitivo, porque sí tienen expertise para hacer esas tareas. Lo que pasa es que los dos presidentes han minimizado la pandemia, ¿no? Entonces los militares no están haciendo ese papel de policía directamente conectado con la pandemia. Sí, los militares siguen en México haciendo las operaciones contra el tráfico de drogas, en Brasil en menor medida, pero también lo siguen haciendo, solo que las tareas son más de cuño técnico. Involucro la logística, ¿no?, la distribución de insumos médicos, el apoyo a la vacunación, en el caso de México, la administración de los hospitales públicos. Me impresiona mucho la cantidad de hospitales militares que Sedena y se mantienen, que lo pusieron a la disposición
de los enfermos de COVID. Es básicamente por ahí, ¿no? Las tareas más técnicas que no generan un impacto tan grave para la situación de los derechos humanos como es el uso de los militares como policía. En Brasil tuvimos también la participación de militares en la gestión política de la crisis. Tenemos 10 ministros militares. Bolsonaro había nombrado en mayo de 2020 un general que fue ministro de la Salud, general del Ejército, que es especialista en logística y que fue un desastre en la administración. Es especialista en logística y ahora para el envío de las vacunas había vuelos que iban a los malos estados que se engañaban de ruta. Entonces tuvimos un ministro de la salud militar que ahora fue forzado a demisionarse. Y por último, sobre la tensión entre Lula y Bolsonaro y qué van a hacer las Fuerzas Armadas, se van a estar del lado de Lula o de Bolsonaro. Es una pregunta muy instigante. Yo diría que los militares, sobre todo de medio y de bajo rango, están por Bolsonaro. Bolsonaro hizo campaña para las elecciones presidenciales en las escuelas militares, en la AMAN, la Academia de las Agujas Negras, que es la primera escuela militar. Hizo campaña ahí antes que fuera presidente, porque él es un capitán del ejército que fue expulso, pero tiene muchas conexiones. Él representa también una defensa de los militares que participaron del régimen militar. Incluso aprobó una ley para que pueda celebrar el golpe militar. Y eso hace con que él gane apoyo de los militares, porque vimos que desafortunadamente percibimos que los militares brasileños no cambiaron tanto su mentalidad desde el fin del régimen militar. Eso lo vimos ahora, porque están apoyando a un gobierno que defiende abiertamente a militares que han torturado a los presos políticos en el régimen militar. Y los militares brasileños se volvieron a apoyar el actual presidente también porque se sintieran poco apoyados por el régimen del Partido de los Trabajadores, que había establecido una comisión de verdad, que no tuvo un carácter de punición, pero hizo un reporte sobre las violaciones de derechos humanos que fueron patrocinadas por los agentes del Estado. Y a partir de la creación de la Comisión de la Verdad, hay un grupo de militares que se formó en los años 70, que empieza entonces a moverse más en dirección a la política y se aproxima de Bolsonaro. Entonces yo diría que los militares de medio, de bajo rango, sí van por apoyar a Bolsonaro, porque ellos votan también. Es un número importante de electores. No creo que haya un apoyo oficial del comando de las Fuerzas Armadas. Eso ya sería otro nivel, ¿no? Mismo ahora el comando de las Fuerzas Armadas, del comandante del ejército, mantiene una postura más neutra en relación al gobierno, no apoya abiertamente el gobierno, mismo ha defendido una postura
opuesta al gobierno en relación a la pandemia. Dijo que era la misión más importante de su generación. Muchas gracias, Anaís. Estamos ya casi llegando al final, nos quedan unos minutitos y tengo ya un par de preguntas para cerrar con ustedes. La primera, doctor Benítez, es ¿cuál sería el impacto? Regresamos con un poco en el punto del impacto de estas intervenciones, pero digamos en las instituciones democráticas, ¿no? ¿Qué le hace el rol, las nuevas relaciones, si es que las hay, cívico-militares a la democracia, a la inacabada democracia mexicana, como bien decía al principio? Y en tu caso, Anaís, sería, pues, has dicho ya que estos gobiernos son gobiernos populistas, diferentes gobiernos populistas, pero gobiernos populistas, ¿no? En ese sentido, la pregunta que te hacen es cómo podrías comparar lo que ha ocurrido con los presupuestos de un gobierno y del otro respecto a los militares, considerando que ambos son gobiernos populistas. ¿Qué transformaciones presupuestarias has visto? Por favor. Doctor Benítez. Sí. Bueno, el impacto de las intervenciones militares en las instituciones democráticas es fuerte y es de doble vía. Es positivo en un sentido y es negativo en otro sentido. Es positivo en el sentido, por ejemplo, en el control que tienen los marinos de las APIs, Administraciones Portuarias Integrales. Es muy importante lo que hacen los marinos allí porque estas Administraciones Portuarias Integrales estaban a la deriva cuando estaban en manos civiles y por corrupción o por penetración del crimen organizado, por ineficacia, por falta de modernidad en sus sistemas administrativos o por todas esas cosas combinadas, las aduanas mexicanas, los puertos mexicanos estaban en una condición muy deplorable. La intervención naval allí es una intervención ejecutiva rápida, es lo que significa la palabra intervención propiamente tal, pero aquí podría darse un efecto negativo si la Secretaría de Marina busca perpetuar su presencia en el largo tiempo. Aquí lo interesante podría ser que los militares sean conscientes de que su rol en fortalecer a la democracia es motivar, construir ese espíritu de disciplina, de honestidad, de profesionalidad en el ámbito civil de lo que le toca y dejarlo sembrado y que funcione. Entonces, no está tan fácil, porque hay sindicatos, hay burocracias, hay falta de presupuesto, hay un montón de cosas en el mundo civil que luego pueden sobrepasar esto. Supongamos que los navales lo intentan y se puede dar el experimento en algunas administraciones portuarias que las dejen a los civiles con supervisión, etcétera, y que luego hay una regresión negativa civil. Lo que necesitamos es una tránsito a lo civil positivo, a lo civil con capacidades, a lo civil profesional. Eso es lo que se necesita. Y la Marina puede colaborar en ese tránsito, que sería lo ideal. Eso es lo que no hay en seguridad pública. Los militares llegan a administrar, en este caso el ejército, llega en su mayor parte. También hay marinos ocupando puestos en seguridad pública o que los han ocupado, pero básicamente el ejército. Llegan, toman un cuerpo de seguridad pública, llegan con un equipo de trabajadores, dirigen un cuerpo de seguridad pública mientras esté un presidente municipal en el cargo, normalmente 3 años, o mientras esté un gobernador en el cargo, normalmente 6 años, y salen. Y cuando salen, todo está igual, y cuando se van ellos, peor, porque queda acéfalo, porque no hay civiles capaces de sustituirlos cuando se regresan, cuando se van. Entonces, eso ha sucedido en muchos lugares. Yo, por ejemplo, estuve haciendo muchos trabajos en la Policía Municipal de León, Guanajuato. Había un general al mando de la Policía Municipal de León, Guanajuato, muy bueno. El general ayudó mucho a la Academia de Policía de León, Guanajuato. La Academia de Policía de León, Guanajuato funcionó, una academia que daba entrenamiento a más de 10 academias de policías del estado de Guanajuato e incluso policías del estado de Querétaro, uno que otro de Jalisco, por lo bien que funcionaba. Pero cuando salió la que en ese entonces era mujer, sale la presidenta municipal, ese general sale, el nuevo presidente municipal pues nombra a cualquier amigo en el cuerpo municipal de la ciudad, como en la academia de policía, y en este momento el cuerpo de policía de Guanajuato de León, Guanajuato, tuvo una regresión increíble
y ya parece que el cuerpo de policía, pues espero que no haya nadie de Guerrero que se vaya a ofender, de cualquier ciudad de Guerrero, y pudo entrar fácilmente el cártel Jalisco Nueva Generación porque nadie lo paró en la ciudad de León, Guanajuato. Cuando estaba el general al mando de la seguridad pública de la ciudad de Guanajuato, de León, estaban controladas las autopistas, los ingresos desde el estado de Jalisco, había una comunicación muy fluida entre el jefe de seguridad pública de León, Guanajuato general, y el jefe de seguridad pública de Lagos de Moreno en Jalisco, que es la ciudad más cercana de ahí, y funcionaba muy bien. Entonces, los militares tienen que tener también la misión de construir capacidades civiles en inteligencia, en administración disciplinada, en construir, pedir que se les pague mejor a las gentes, porque los militares cuando van a esos puestos piden y sí les dan sobresueldos, pero cuando se van pues ya no les dan sobresueldos a los que los sustituyen y normalmente llegan civiles sin experiencia ni nada, nombrados por dedo por un alcalde municipal y todo el esfuerzo se va para abajo. Entonces, tiene que haber un plan de dejar instituciones caminando y salirse a tiempo, y entonces eso sería fortalecimiento de la democracia. Otro plan es que se queden, y pues ya se quedan semimilitarizadas áreas del Estado en el país, y yo espero que, por ejemplo, la pandemia le dé muchas lecciones a el Sistema Civil de Salud Pública Nacional, al Instituto Mexicano de Seguro Social, a la Secretaría de Salud. A los militares les está dando también muchas lecciones positivas de interacción con la sociedad, con la población. Eso es bueno. Las dos cosas son buenas. Los administradores de hospitales y todo esto que ven cómo están operando algunos militares ayudándoles, es bueno que observen eso. Los hospitales militares, yo he sabido casos del Hospital Naval, han sido ejemplares en ayudar a la población civil, hay muy buenas narraciones de esto. Entonces, estas interacciones tienen que dejar saldos positivos. Cuando el COVID se vaya, y espero que se vaya lo más rápido posible, pero vamos a suponer que se vaya en un año, va a tener que reducirse el cuerpo de especialistas dedicados en esos hospitales, van a reducirse las camas de cuidados intensivos, etcétera, pero de toda la tragedia esperemos que haya saldos positivos en la administración de hospitales, en reconocer el trabajo de los médicos. Los médicos están subvaluados, ahora están muy bien valuados, son pues el frente número uno de combate a este enemigo terrible que es la pandemia, y les están ayudando los militares, pero tienen que dejar sólidas estas estructuras civiles. Y sí quedó claro que estaban en muy deterioradas condiciones todas las instancias de salud del país, el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y todo eso, y por desgracia salieron a flote pues con una tragedia de este tamaño. Pero tiene que haber entradas militares, intervenciones militares y salidas, y ojalá eso suceda con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque sería una regresión, pero pues las realidades son difíciles de asimilar y así son, y bueno, que ojalá hagan lo mejor los militares haciendo estos trabajos, ¿no? Claro, muchas gracias. Y sí, son muchas lecciones y ojalá además que se capitalicen. Anaís, estamos sobre el tiempo, entonces te pediría que lo más rápido que puedas respondieras la pregunta. Sí, sobre el presupuesto, lo que tuvimos fue un aumento del presupuesto del Ministerio de la Defensa brasileño de 4%, lo que es mucho, teniendo en cuenta que el país está en recesión, vivimos en la pandemia. Hubo en ese año la aprobación de proyectos muy importantes de la aeronáutica, del submarino de propulsión nuclear, de proyectos de aviación del ejército brasileño. Antes comentaba que se aumentó el pago de los militares en un momento en el que el país vive una crisis económica, que los salarios de los otros servidores públicos están congelados. Entonces, sí, hay muchos beneficios para la corporación militar en Brasil que Bolsonaro está concediendo, y eso le permite contar con el apoyo de ellos para su gobierno. Muchas gracias. Pues justamente ya estamos en el tiempo. Quiero agradecerles nuevamente tanto a la doctora Pasos como al doctor Benítez la generosidad con la que han compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia. Sin duda ha sido una
una charla muy, muy importante para nosotros. Nos quedamos además con un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, también se queda abierta la invitación para extender, desde luego, esta discusión en el futuro. Antes de irnos, nada más me gustaría, por supuesto, agradecer a cada uno de los que han intervenido en la organización, a Raquel Apodaca, a Megumi Teruey, por supuesto al doctor Juan Jean-Paul Farías, no sé nunca cómo pronunciarlo, y por supuesto que a todos los demás del departamento. No sé, nuestro decano regional, Gabe Aguilera, que anda por aquí, no sé si tú quieras agregar algo, Gabe, para despedir tanto a nuestros invitados como a la audiencia. No, nada más quisiera agradecer profundamente el espacio, el tiempo que tomaron aquí la doctora y el doctor para estar con nosotros y compartir, ¿no?, este importantísimo tema. Creo que por acá en región Monterrey, gracias a Tere, gracias al equipo de profesores que tenemos, yo creo que para nosotros es una área de crecimiento, ¿no?, en términos de enfoque académico así como intelectual, y ojalá pronto nos podamos ver en persona por acá en Monterrey para tener más tiempo para verlos, para que conozcan el campus si es que no lo han visitado, y para que conozcan a nuestros alumnos y a nuestros colegas. Pero muchas gracias por el tiempo. La verdad ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes y a la próxima. Gracias. Buenas. Hasta luego. Bye, bye.